caí en anorexia porque prefería no comer. Y yo pensé, ¿será que la vida de mis papás sería más fácil si yo no existiera? Hola, soy Gabriela Guardado. Desde muy pequeña yo recuerdo que en mi casa yo observaba que teníamos problemas económicos e incluso constantemente yo escuchaba que mis papás discutían entre ellos, se gritaban, se insultaban y siempre el tema en común dentro de estas peleas era las deudas que nosotros teníamos. Cuando yo estaba pequeña e iba a clases, me recuerdo que cuando pasaban periodos muy largos en los que no habíamos podido pagar, me sacaban de clases y me sentaban todo el día afuera porque no tenía derecho, me decían, a poder recibir las clases. Yo regresaba a la casa, en la mayoría de ocasiones no había luz o de repente no había agua para el siguiente día para yo bañarme y volver a ir a clases. E incluso iba a estudiar y no llevaba nada para comer. No mejoraba la situación, las deudas siguieron acumulándose, incluso recibimos amenazas, recuerdo, de que se podían llevar presos a mis papás por las deudas que tenían. Todo esto a mí constantemente me causaba muchos nervios. Cuando yo me despertaba en la mañana, yo me preguntaba, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Será que alguien va a venir hoy? ¿Será que van a tocar la puerta? ¿Será que alguien nos va a gritar? ¿Será que alguien nos va a insultar? Cuando yo era adolescente, padecía diariamente de gastritis y colitis y migrañas. Y estas tres cosas, lo que sucedía era que en muchas ocasiones yo ni siquiera podía levantarme porque los dolores eran muy intensos. Mi respuesta ante esto, como yo sentía que nada me hacía efecto y muchas veces yo me molestaba porque estas cosas continuaban pasando, yo me encerraba en mi cuarto y yo caía en anorexia. Prefería no comer que estar expuesta a las situaciones que pasaban en mi casa. Incluso desarrollé ansiedad, insomnio y llegó a tal grado que yo pensé, ¿será que la vida de mis papás sería más fácil si yo no existiera? Les haría menos peso o quizás tendrían más dinero para apoyar a mis hermanos. Perdimos nuestra casa, perdimos nuestro carro, perdimos muebles, perdimos todo. Nos quedamos en la calle. Como no había terminado mi secundaria, no podía tampoco aplicar a un empleo. Una persona me buscó y me dijo, mira, yo te quiero invitar a un retiro. Para mí fue bien extraño recibir esa invitación porque cuando a mí me invitaban mis amigos, yo siempre decía que no porque yo ya había aprendido, decía yo, a vivir así. Me parecía hasta normal vivir sufriendo. Pero en ese punto en el que yo estaba, yo decía, la verdad es que ya lo perdí todo, ¿qué puedo hacer de diferente? Y bueno, voy a probar y ok, vamos. Cuando yo estaba ahí en el retiro, me recuerdo que hubo alguien que explicó en algún momento que dijo que Dios sí se preocupaba por nuestras cosas. Y yo en ese momento pensé y dije, la verdad es que yo siempre he creído que no se preocupa porque en mi mente había mucha duda. Si así se preocupa, entonces ¿por qué nuestra situación no cambia? Pero me quedó en eso en el pensamiento, Dios se preocupa por las cosas. Salí de ese retiro y claro, mis circunstancias estaban ahí, tal cual yo las había dejado. Y me recuerdo que ese pensamiento se quedó, ese pensamiento estaba ahí de que Dios se preocupaba por nosotros. Empezó a pasar ese tiempo, hoy han sido ya más de 10 años desde ese momento y realmente sí me di cuenta que Dios se preocupaba. Aprendimos cómo llevar una vida financiera mucho más ordenada como familia. Claro, no fue de la nada, no fue de un día para otro, fue un proceso. Pero hoy puedo decir que tenemos un hogar donde vivimos juntos, que tengo comida, que tengo un empleo que nos permite cubrir nuestras necesidades básicas. Y que eso que yo vivía desde pequeña, que siempre escuchaba pelear a las personas en mi casa, pasó porque aprendimos incluso a apoyarnos, que era algo que realmente no hacíamos, no sabíamos cómo hacerlo. Al día de hoy sigo creyendo en eso que escuché, esa pequeña frase que me quedó de que Dios se preocupa por nuestras cosas. Y si tú estás viendo este video, lo que yo te puedo decir es que lo que sea que tú estés pasando, Dios se preocupa por esas cosas. Y te invito a que tú puedas darle esa oportunidad a Él. ¿Tienes ansiedad por no encontrar una salida a tu situación? Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. ¿Quieres hablar con alguien acerca de Jesús? Escríbenos y te contactaremos.